días tengan todos y todas ustedes. Estamos dando inicio a los trabajos de la Unidad de Estudios México en Estados Unidos del Consejo Mexicano de Estudios Internacionales. Yo soy Yadira Gálvez Salvador y me da muchísimo gusto agradecer su presencia en este webinario en nombre de Comexi y de su presidente, el doctor Sergio Alcocer. Esta mañana en el webinar titulado México y Estados Unidos frente a la migración centroamericana y la práctica del tercer país seguro, abordaremos este tema tan importante para nuestro país, para Estados Unidos y también para la región en su conjunto, considerando la crisis migratoria que estamos enfrentando desde hace varios años. En este momento tenemos como panelistas al doctor Manuel García y Griego, profesor investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Nuevo México y coordinador de esta unidad de estudio y reflexión de Comexi dedicada a mexicanos en el exterior, y también la doctora Paola Suárez Ávila, profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Nos acompaña como moderadora la profesora Celia Torro del Colegio de México, quien también es vicepresidenta de Comexi. Les damos la más cordial bienvenida y estamos aquí con la finalidad de debatir este tema tan importante. Queremos insistir esto para nuestros países y que tiene múltiples aristas. Tenemos la arista de la seguridad, de los derechos humanos, de la visión sobre la migración y de las condiciones en las cuales las personas migrantes cruzan a través de nuestro país con la finalidad de llegar a Estados Unidos, donde esta semana expiró el denominado Título 42 y se abrieron grandes expectativas alrededor de la gestión de esta crisis. Sin más, cedo el uso de la voz a la profesora Celia Toro, quien fungirá como moderadora de este webinario. Muy buenos días y muchísimas gracias a los panelistas que nos acompañan este día, que damos inicio, quiero insistir esto, a las actividades de esta unidad de estudio. Buenos días. Adelante, por favor, maestra Toro. Muchas gracias, Yadira. Solo a agregar que Yadira, la doctora Yadira Gálvez, es profesora investigadora del CRI, del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, algo que no dijimos, y desde luego coordinadora de este núcleo, que es el de Política Exterior. Agradecer también, sumarme la bienvenida al profesor Manuel García y Griego y a la profesora Paola Suárez, que nos acompañan. Debo decir que desafortunadamente el profesor Andrés Jiménez, el maestro Andrés Jiménez, no podrá acompañarnos esta mañana por razones de salud. Está en el hospital y no puede sumarse desafortunadamente, pero ya lo hará, así confiamos, la próxima reunión de esta unidad de estudio y reflexión de mexicanos en Estados Unidos. Le deseamos lo mejor al maestro Andrés Jiménez. Bueno, pensamos que debíamos dividir, Manuel, Paola, Yadira, este webinario en dos partes. Una primera ronda que se refiere a las políticas actuales, a lo que está pasando ahorita en la frontera norte de nuestro país, en la frontera sur de Estados Unidos, con el fin, como has dicho bien, del Título 42, que, como todos sabemos, por razones sanitarias, permitió durante casi 3 años la expulsión expedita de cualquier persona que llegara a la frontera de Estados Unidos sin la debida documentación. Migrante económico o solicitante de asilo, cualquiera de ellos. Y en la segunda ronda, le pediríamos a nuestros invitados, a nuestros interlocutores, que se refirieran al panorama más amplio en el que se da la migración centroamericana a través del territorio mexicano, con la intención de cruzar la frontera con Estados Unidos sin documentos, de nueva cuenta, en busca de o trabajo o refugio en aquel país. No siempre es fácil distinguirlo, y al contexto político actual, en el que nuevamente la seguridad en la frontera con México y los migrantes vuelven a convertirse en un tema álgido, partidista, que polariza en Estados Unidos, frente a las campañas políticas que se avecinan para ocupar la presidencia en noviembre de 2024, lo que indudablemente afectará las relaciones México-Estados Unidos. Es decir, nos toca otra vez estar en la mira
y no con el mejor de los lentes. Entonces, si les parece bien, le damos la bienvenida, por cierto, al profesor Manuel Ángel Castillo, perdón, quien es un gran conocedor nos acompaña en la mesa también, de la migración centroamericana a México. Bueno, empezamos entonces con la política migratoria pospandemia, es decir, con el fin de la emergencia sanitaria que declara el presidente Trump en mayo de 2020. ¿Qué podemos decir, Manuel, Paola, quien quiera tomar la palabra, sobre el fin de esta emergencia sanitaria que pone fin a estas medidas del 11 de mayo de 2020? ¿Qué va a pasar ahora? Imposible predecirlo, pero si pensamos en las consecuencias que tuvo la adopción de esa medida, ¿cómo podríamos vislumbrar el futuro inmediato? ¿Qué está pasando ahorita en la frontera? ¿Sabemos? Bueno, sí, agradezco mucho la invitación de Comexi a este foro, sobre todo la integración de una unidad especializada de análisis sobre los mexicanos en los Estados Unidos. Este trabajo que vamos a presentar ahorita, sobre todo en manera de discusión, pues ha sido una labor de equipo y agradecemos mucho a Comexi por hacer esta iniciativa posible. El asunto es importante de reflexionar sobre los cambios que vienen, sobre todo en la frontera, en nuestras fronteras entre Estados Unidos y México, pero también en las fronteras centroamericanas. El cambio del título 42 a, la suspensión o ya la eliminación de este título por la suplementación o la suplantación del título 8 para regular nuevamente estos cruces no documentados de migrantes desde Centroamérica y de otras regiones de América Latina, inclusive México, nos ayudan a delinear también una nueva organización de las fronteras. En los más recientes reportes, y a mí me parece que es importante indicarlo, que la movilización en primera de seguridad nacional de varios países sí se ha activado, ¿no? Empezando por la frontera sur de Guatemala, también en la frontera sur de México y obviamente en la frontera sur de los Estados Unidos. Esa movilización que lleva apenas 4 o 5 días, es decir, cuando el título 42 perdió su vigencia, el jueves 11 de marzo, tenemos una posibilidad de reflexionar sobre lo que va a suceder en el futuro en estas fronteras. También se tiene documentado que el flujo de migrantes ha bajado, ¿no? A consecuencia de esta nueva regulación. La llegada del título 8 es realmente preocupante si lo queremos ver desde una perspectiva de reflexión desde la migración, ya que las nuevas regulaciones que plantea el título 8, entre ellas la criminalización de nuevo o la judicialización de los migrantes que entren de manera no documentada a ese país, pues tendrán consecuencias graves en los procesos judiciales que se sometan los propios migrantes. Aquí las consideraciones sobre el tema migratorio también serán importantes. Yo quisiera destacar estos primeros 2 puntos en cuanto a seguridad nacional, es decir, las fronteras, y la segunda parte que es la de la migración. Sin olvidar un tercer tema que fue el fundamento del título 42, que es la salud pública, ¿no? Básicamente, el título 42 está enfocado a la salud pública, es decir, que cuando un país se encuentra en una emergencia, sobre todo, bueno, Estados Unidos en este caso, que es el que está haciendo esta regulación y por la cual la utilizó a partir de marzo del 2020, podemos ver que la salud pública también es un tema a considerar muy importante en este escenario. No me atrevería yo a dar un escenario futuro, sino más bien plantearlo en el contexto actual, que sí hay cambios, sobre todo en los flujos, y ha habido, un punto que también es importante destacar, que también hay otras fronteras que actualmente son muy controvertidas, ya no son solo las de Guatemala, México y Estados Unidos,
si no hay una frontera que está digamos, en estudio, ¿no? En evolución, sobre todo por el número de migrantes que están cruzando de origen venezolano y haitiano, que es esta región del Darién, que se encuentra entre Panamá y Colombia, y de la cual se están explicando que hay también muchísimos riesgos para los migrantes de cruzar. Entonces, yo aquí consideraría y pondría como un punto de discusión que las fronteras, pues sí se van a transformar en tanto a flujo migratorio y en cuanto a seguridad nacional, pero también que hay nuevos espacios de movilización en el entorno de la región de Centroamérica, que ya no es nada más la región del Triángulo Norte. Yo quisiera agregar, empezar a unir mi agradecimiento por esta invitación por parte del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y subrayar que el propósito de este grupo de reflexión y análisis ha sido de agregar un punto de vista que toma en cuenta sobre todo algunas ideas y algunos señalamientos internos de Estados Unidos que no siempre se representan en los medios de comunicación en México. Entonces yo quisiera agregar a los puntos que acaba de comentar mi colega. Muchas gracias, Paola, por ese comentario. Quisiera agregar y recordar que el título 42 es una medida de emergencia contemplada en extremo y que fue aplicado básicamente por recomendación de Stephen Miller, el ayudante del presidente Trump durante la administración de Trump. Era algo que él tenía en mente de aplicar para justificar la restricción del flujo en la frontera y que pese a que sea parte del título 42 de Sanidad Pública, de Asuntos de Salud, fueron justamente los especialistas en salud pública que se opusieron al uso de esto, lo cual nos hace recordar que muchas veces, en muchas ocasiones, la política migratoria norteamericana, si bien intenta seguir ciertos lineamientos jurídicos, también se improvisa. Y este es un ejemplo de improvisación por parte del Trump, de utilizar un mecanismo, utilizando la pandemia como una manera para justificar una medida de emergencia que aun cuando la situación de la pandemia efectivamente era una emergencia en Estados Unidos, el posible peligro de contaminación y de contagio debido a cruces de extranjeros no se justificaba según especialistas de salud. Yo quería preguntar, no sé si queda claro para el público que nos acompaña hoy, esta mañana, ¿qué exactamente dice el título 8? Antes de pasar a la sección de la relación México-Estados Unidos. Ajá. Sí, el título 8 en realidad corresponde, ¿no? Es dentro del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos, que es un código que busca establecer normas y, pues, bueno, básicamente normas y códigos por los cuales se logre la integración de políticas públicas entre distintas instancias gubernamentales y agencias de los Estados Unidos. Es decir, que sea una política integral. El título 8 corresponde básicamente, que es también un tema muy controvertido en la política migratoria de los Estados Unidos, a un término que ellos denominan como extranjeros aliens y nacionalidad. Entonces, este título 8 básicamente se refiere a los extranjeros y las nacionalidades. Los códigos realmente son muy amplios y habría que ver el espacio en el que hay modificaciones. Básicamente, todo el Código de Regulaciones de los Estados Unidos, todo el Código Federal, ha tenido modificaciones en 2023 en todos sus 50 títulos. Entonces, realmente estamos viendo, y yo coincidiría en este caso con el doctor García y Griego, que la política de los Estados Unidos también va
se mueve mucho en la parte inmediata, ¿no? De resolver los problemas más inmediatos que pueda tener ese país. El título 42, por ejemplo, que también ya fue discutido en la pregunta pasada, fue un título que buscó ser suspendido desde el 2022, es decir, que se eliminara esta condición de que Estados Unidos todavía está en una emergencia sanitaria, lo que ayudaría mucho a resolver el título 8 a la vez, ¿no? Que es esta cuestión migratoria que ha sido básicamente problemática para los Estados Unidos desde la perspectiva administrativa. Yo creo que el título 8 ayuda en este sentido a transformar una política migratoria de los Estados Unidos que no ha sido resuelta desde, bueno, pues, digamos, antecedentes hay muchos, pero si lo queremos enfocar del éxodo de la migración centroamericana, la crisis más grave que se ha vivido es desde el 2015, que tiene que ver también con otras políticas que se han impulsado desde Obama hasta Donald Trump y ahora con el presidente Biden, ¿no? Que ha sido muy difícil para los Estados Unidos también resolver este éxodo masivo o esta crisis migratoria de Centroamérica. Y bueno, pues yo pensaría que aquí el título 8 es clave, sobre todo en la forma en la que se discute actualmente. Muchas gracias. Celia. Yadira, sí, tienes la palabra. Perdóname. Gracias, Celia. A mí me gustaría, para justo compartir con las personas que nos acompañan en este webinario, señalar 3 cosas adicionales. Primero, a propósito de lo que mencionaba el doctor García y Griego sobre el tema de la securitización de la migración, es decir, cómo durante la administración Trump, y además no es nuevo en la lógica de Estados Unidos, se identificó a los flujos migratorios también como parte de las amenazas a la seguridad de Estados Unidos. ¿En qué sentido? En señalar que a propósito de estas caravanas migrantes y a partir de estos grandes flujos migratorios, habría, por un lado, la operación de redes de tráfico y de trata de personas, incluyendo estas preocupaciones que vienen desde el 11 de septiembre de 2001 sobre la posibilidad de que terroristas se puedan internar en Estados Unidos a través de la frontera, pero sin duda Donald Trump marcó un punto muy importante respecto al tema de la securitización de la migración durante su campaña electoral y más adelante con todas las políticas que implementó y donde pues este tema de la emergencia sanitaria funcionó, como lo señaló el doctor, para hacer expedita la expulsión de las personas migrantes en un momento en el que además alrededor del mundo también se estaban experimentando estos grandes movimientos de personas y que en el caso específico de Estados Unidos no solo veíamos la creciente migración de personas desde el Triángulo Norte de Centroamérica, sino también de otras nacionalidades como es el caso de Haití y en estos días Venezuela, Colombia, pero además de otros lugares del mundo como pueden ser de África, India, que se han detectado en el tapón del Darién. Entonces, por un lado, hacer esta reflexión sobre el tema de la securitización de la migración y de cómo en este momento también hay respuestas que van desde el ámbito federal, en donde el gobierno del presidente Biden ha señalado desde hace varias semanas, ha hecho un esfuerzo muy grande de comunicación sobre el tema del título 8 con la finalidad de disuadir a estas personas migrantes para que se organicen en las caravanas y traten de llegar a Estados Unidos, y de ahí la insistencia sobre el tema del título 8, y ahora vamos a volcarnos a eso, más el tema también de la reacción a nivel de los gobiernos estatales, particularmente en el caso de Texas, donde hay una posición muy fuerte en contra de la migración indocumentada, la migración irregular, en realidad hay que decirlo así, y donde pues también tenemos que situarlo en el debate interno de Estados Unidos. Ahora bien, respecto específicamente al título 8, ¿qué implica esto para las personas migrantes irregulares? Bueno, implica la expulsión acelerada y la imposibilidad de regresar a Estados Unidos por 5 años. También las personas que sean sujetas a este título 8 no van a poder solicitar asilo y si reinciden, entonces van a ser sujetos de un proceso incluso de carácter penal. Entonces, ¿esto qué significa? Que pasamos del título 42 que posibilitaba
la expulsión inmediata sin un procedimiento, al octavo, donde se van a hacer expeditos estas acciones. Y del otro lado también hay que señalar que se anunciaron por parte de Estados Unidos nuevos procedimientos para reunificación familiar, específicamente para nacionalidades de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Se amplió el número de personas que se señala que van a ser admitidos como refugiados, particularmente de Venezuela, de Cuba, a través de qué? También del anuncio de centros regionales de procesamiento en Guatemala y Colombia, donde se van a recibir estas solicitudes. Entonces, sí coincido con la doctora Suárez cuando dice que tenemos que ver este tema a partir de una lógica regional, donde también hay una serie de acuerdos que Estados Unidos está tratando de llevar adelante con los países para gestionar estos flujos migratorios, donde el tema de la posición de México ha estado ahí en el marco de muchísimas controversias alrededor del tema de la recepción de las personas migrantes que Estados Unidos expulsa y que entonces México ha asumido ese compromiso de recibirlas sin que necesariamente tengamos las capacidades, y donde también la política migratoria mexicana ha sido pendular, ¿no? Pasamos de el brazos abiertos a sellar la frontera, comillas, tratar de sellar la frontera, sin una definición clara sobre el futuro de las instituciones y tampoco sobre las capacidades que se tienen de proteger a estas personas, porque pues hoy nos estamos desayunando una vez más con estas noticias sobre, lamentablemente, secuestros de personas migrantes y lo que vimos en el Instituto Nacional de Migración, que da cuenta de la falta de capacidad que también se tiene desde México para su protección. Muchas gracias, Yadira, por completar esto, explicarnos con cuidado el título 8. El presidente Biden está nervioso, ¿no? Hace poco dijo que y podía ser un poco caótico el cambio, pero también dijo que estaba muy complacido de la cooperación que había recibido de parte del gobierno mexicano. ¿A qué se refiere Biden cuando dice que México ha cooperado con ellos para este cambio? Y me imagino que en los últimos años, mientras se aplicó el título 42. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Quién quiere abordar ese tema? Sí, bueno, no sé si yo pensaría, ¿no? En varios sentidos esta parte de la cooperación, mucho más allá de una esfera solamente a nivel, digamos, del poder ejecutivo, es decir, de los presidentes, que hubo una comunicación muy importante la semana pasada previo a la suspensión o la desaparición del título 42 en su forma anterior, y la suspensión de la emergencia. Hubo una llamada entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, los respectivos presidentes de México y los Estados Unidos. Me parece que esta llamada fue exitosa en el carácter de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, sobre todo cuando las relaciones en el periodo de Donald Trump con la presidencia mexicana no fueron muy afortunadas, sobre todo por los rasgos de xenofobia que se expresaron muchas veces en la administración de Donald Trump. La política que plantean ambos presidentes en sus actuales administraciones, tanto Andrés Manuel López Obrador como Joe Biden, hablan de una transformación de esta política pública integral de la migración por una política pública humanitaria, que a mí me parece que este es el punto y el foco de la transformación de la cooperación entre México y Estados Unidos, ¿no? Cuando ya hay un reconocimiento de que esta política pública migratoria no solo tiene que ser integral, es decir, no solo tiene que conllevar acciones y mecanismos en donde puedan cooperar los dos estados, sino que tiene que tener una visión humanitaria. Cada uno de los presidentes ha añadido una visión particular sobre el fenómeno. Joe Biden, en su campaña presidencial y sobre todo en su primer periodo de gobierno,
promovió y sobre todo trató de transformar algunas políticas migratorias que venían heredadas de la administración de Donald Trump, principalmente el programa Remain in Mexico, que es permanecer en México o quedarse en México, que fue una política controversial que respondió justamente a esta crisis migratoria iniciada en 2015 y que se reprodujo de manera masiva con las caravanas, ¿no? Realmente las primeras caravanas comienzan en octubre del 2018 y el programa de Quedarse en México aparece en diciembre del 2018 como una respuesta. Esta perspectiva de cambio en la administración de Joe Biden, de políticas menos restrictivas y con una visión, digamos, humanitaria, yo creo que deben de ser trabajadas y mejor elaboradas en este contexto migratorio actual. Considero que sí hay una cooperación, habría que ver estos matices que ya menciona muy bien la doctora Gálvez, estos matices a nivel regional y sobre todo de estados particulares dentro de los Estados Unidos, que tienen una visión mucho más conservadora de cómo debe ser administrada la migración en los Estados Unidos, sobre todo de una forma restrictiva y sobre todo con algunos violaciones a los derechos humanos, ¿no? Que yo creo que aquí sí hay que reconocer que una forma agresiva en contra de la migración no está guiada por esta lógica de la política pública migratoria humanista, desde una visión humanitaria. Creo que ahí es la manera en la que se puede cooperar. Esta es la manera en la que hay una cooperación y que habrá, yo creo, en el futuro un desarrollo sobre esta base. Es difícil el panorama, considero que los panoramas políticos, tanto de México como de los Estados Unidos, que vienen elecciones, y sobre todo que el tema migratorio ya es un tema clave para los dos países, ponen distancias y también, digamos, un tipo de controversia muy fuerte. Pero creo que la parte es que sí ha habido una cooperación en el marco de mejorar estos procedimientos legales o para legalizar a los migrantes en los Estados Unidos. Esto lo dejaría también a algunos puntos a considerar también por el doctor García y Griego, que considero que podrían ser discutidos en el foro. Muchas gracias, Paola. Sí, habría que tomar en cuenta que tanto el presidente Trump como el presidente Biden han intentaron a responder a las preocupaciones y exigencias de su público, los públicos a los cuales ellos responden dentro de sus propios partidos y al público norteamericano. En el caso de Trump, se escuchó un discurso muy fuerte, de la amenaza a la seguridad estadounidense y de una manera exagerada, pero que en el fondo tenía el propósito de apaciguar ciertas opiniones que se encuentran entre la gente que lo apoyan políticamente. Biden, en cambio, tuvo otro tipo de presiones, de hecho, en un sentido muy distinto al de Trump, pero ha sido cauteloso al ir. Por ejemplo, lo del título 42 pudo haberlo levantado desde hace bastante tiempo y tardó en hacerlo, en parte debido a cálculos políticos internos de qué significaría ese cambio. También habría que reconocer que los asesores de Biden, la gente dentro de su gabinete y dentro del Consejo Nacional de Seguridad, han estado divididos en este tema. No todos están de acuerdo en cómo seguir y cuando hay división interna entre asesores en una persona como Biden, que tiende a ser cauteloso en los pasos que toma, muchas veces se mantiene el statu quo más allá de lo que tal vez debería haberse señalado. Sin embargo, yo creo que las posibilidades de cooperación son mayores ahora que lo que eran hace 2 o 3 años, y veremos cuál sería el panorama que tendríamos a partir de noviembre de 2024, porque allí esa elección va a determinar de una manera muy radical cuál sería la situación para México y para los migrantes centroamericanos.
Tal vez la diferencia será mucho más radical de lo que hemos visto en los últimos 2 años. Me encantaría volver al tema de la posible cooperación futura. Pensé que iban a referirse al programa Quédate en México y la forma, o Espera en México, en la que afectó a los migrantes que tuvieron que esperar mucho tiempo en condiciones muy lamentables en nuestro país. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Por qué? Hablen de las caravanas, yo ya no veo caravanas. No. A ver. Sí, mira, yo pienso que el tema de las caravanas tuvo un relativo éxito, podríamos decir, o de funcionalidad en su momento, gracias al cambio que significó, y nuevamente generó, en el caso de México, también respuestas improvisadas, como lo que se ha estado comentando, incluso con la misma política estadounidense. Entonces, el último intento de caravana fue hace 15 días, y la manera como las autoridades migratorias de México la desactivaron fue extendiendo de manera muy laxa una serie de permisos para transitar y estar en territorio mexicano. Se disolvió. Pero yo quería referirme a 2 o 3 cosas que tocan las diferentes intervenciones previas. Una es que me preocupa que podamos estar sacando conclusiones de lo que está pasando en un periodo que, como el mismo Biden lo calificó, de un periodo de transición hacia que no sabemos qué. Entonces, sí, y sobre todo porque implica toma de decisiones por parte de las personas migrantes en situaciones de mucha incertidumbre, desinformación, y también de falta de funcionamiento de las mismas medidas que se han planteado, como el famoso CBP-1, que he estado leyendo muchas entrevistas que han hecho a los migrantes, dicen que no funciona, o que a veces les da la cita para el titular, pero no para la familia, etc. Y esto es una repetición, yo me recordé de lo que pasó con los haitianos de lo que nosotros llamamos como la segunda ola. La primera ola fue la de 2010 a partir del terremoto, pero hubo una segunda ola más o menos en 2014, y los haitianos llegaron a la frontera norte de México, y el gobierno de Estados Unidos empezó a darle cita para solicitar refugio, pero instituyeron una prioridad que era darle preferencia a mujeres y niños. Y con eso provocaron otra vez un problema de separación familiar, y generó un problema para México porque los haitianos seguían presionando por tratar de pasar, pero se canceló esa posibilidad. Y luego terminaron quedándose, y se rompieron los lazos familiares. Nosotros hicimos en ese tiempo un proyecto en el que detectamos muchos casos de haitianos que iniciaron una nueva vida y una nueva familia en México, y rompieron con la familia original. Entonces, eso de las improvisaciones sí es preocupante, porque se sigue repitiendo. Ahora, con estas supuestas oficinas que empezaron, o se supone, porque realmente no han empezado a operar en Colombia y en Guatemala, nuevamente se repite el problema. Y como lo hemos dicho muchas veces, pues la gente que tiene problemas de persecución, de inseguridad en sus países, pues no se atreven a ir a esas oficinas. Es como que estamos pensando en un paraíso en el que la gente puede tratar de ir y pedir yo me quiero ir, y todos los actores que están persiguiéndolos, etcétera, no pueden. Y el otro tema que me parece importante reflexionar es de la cooperación, porque realmente no podemos hablar de como en la jerga de lecciones aprendidas y de mejores prácticas, como tú lo dijiste con el caso de Quédate en México. Pues en realidad no ha habido mejores prácticas en ese sentido, y quienes han salido al quite son las organizaciones de sociedad civil, las que han, digamos, atendido la gran demanda que se ha generado con las personas que se quedan. Y entonces, ante el cambio del título 42 al título 8,
hay un cambio muy sutil, pero al final es la expulsión. Y está el supuesto acuerdo del gobierno mexicano de recibir 1,000 migrantes diarios, ¿no? Ya dijo el canciller que no más, ¿no? Entonces, dijo, ¿con base en qué? ¿Con base en qué? Pues sí, la pregunta es pertinente y la afirmación, porque pues se necesitan recursos. Y hasta ahorita yo no he escuchado ni leído ninguna declaración del gobierno mexicano de dónde van a salir los recursos. Y sí, y también la retórica de que ese es un problema bilateral o regional, pero también el gobierno de Estados Unidos no ha dicho nada en términos de cooperación. Yo creo que si te voy a mandar 1,000 diarios, pues es un problema de los dos, ¿no? Y entonces de eso no se ha dicho nada. Y el último punto que me interesa destacar en la reflexión es que se habla de los centroamericanos y se habla de los venezolanos, los haitianos, pero no hablamos de los mexicanos. Y entonces empieza el discurso con que el flujo de mexicanos había disminuido, pero la realidad es que no ha disminuido, no ha desaparecido, sino que tiene tasas crecientes, ¿no? Y hay un problema ahí que es cómo diferenciar con respecto al caso de las otras nacionalidades, cómo diferenciar cuando estamos hablando de migrantes laborales o económicos y de los desplazados, que tenemos desplazados internos, pero también tiene que haber gente con posibilidades de elegibilidad para la protección. Sí, muy bien. Muchísimas gracias al profesor Manuel Ángel Castillo del Colegio de México por acompañarnos esta mañana así tan de manera imprevista. Muchísimas gracias, pero lo que tú sabes, Manuel Ángel, de esto es enorme, mucho. Yo quisiera justo tratar ese tema. ¿Por qué han aumentado tanto las solicitudes de asilo en Estados Unidos? ¿Por qué justo ese fue una de las grandes críticas al título 42 y quizá al 8 de las personas que solicitan refugio merecen un trato o tienen que recibir un trato distinto? Y se habla una y otra vez de políticas migratorias humanitarias, es decir, todo nos remite, por lo menos en el discurso y también en la ley, a derechos humanos de quienes solicitan asilo en la frontera. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo va a operar eso? ¿Cómo vamos a distinguirlos? Sabemos, como nos dice y nos recuerda Manuel Ángel, pues que puede solicitarse desde el exterior, pero ¿qué podemos decir de derechos humanos, inmigración y solicitudes de asilo? ¿Tienen nadie? Bueno, si quieren. Pues yo muy brevemente voy a nuevamente a tomar la voz para justo reflexionar a propósito de lo que señalaban hace un momento mis colegas de el reto que se tiene y que se ha tenido durante todo este tiempo de conciliar las necesidades de los países en cuanto a la seguridad, es decir, saber quién ingresa y gestionar las fronteras y los flujos migratorios con una visión que realmente, y no solo se quede en el discurso o se quede en la buena intención, poner en marcha una política que sea integral y que también proteja y garantice los derechos humanos, lo cual es sumamente complicado. Porque en el caso precisamente de la administración Biden, efectivamente hemos visto un cambio de narrativa en cuanto a la idea de impulsar lo que ellos denominan los procesos seguros y ordenados de migración, a propósito también de la declaración y el compromiso que se hizo en el marco de la Cumbre de las Américas el año pasado en Los Ángeles. Y esta idea de la administración Biden, que no ha terminado de aterrizarse, porque sí vemos brechas entre esta narrativa sobre tratar de gestionar la migración desde esta visión de derechos humanos con el mantenimiento de las medidas restrictivas y con esta lógica, insisto, de disuasión a propósito del título 8 que ha llevado, según los reportes, a que en estos primeros días, en esta primera semana,
pues según las autoridades migratorias se ha reducido el flujo de personas migrantes en 50%. Entonces, me parece que sí valdría la pena reflexionar con esto, porque porque también el caso de México es muy particular, ¿no? Por un lado tenemos una narrativa orientada a esto, ¿no? Que incluso señala que hay que atender las causas profundas de la migración, lo cual es innegable y creo que todos estaríamos de acuerdo en cuanto a las situaciones de violencia, pero también de brechas económicas y de problemas económicos que llevan a la gente a migrar, pero que tiene resultados de mediano y largo plazo frente a la crisis que estamos viviendo. Ahora bien, respecto a tu pregunta puntual sobre cómo distinguir, es que resulta sumamente complicado porque tenemos flujos de personas, de miles de personas en el sentido más amplio, donde pues tenemos migrantes de carácter económico, como han señalado los profesores, pero también estas personas que están buscando asilo en Estados Unidos derivado de las situaciones que viven en sus países, por mencionar el caso de Nicaragua, de Venezuela, también Cuba y por supuesto que los haitianos, donde pues el país está en un estado verdaderamente catastrófico en materia de todo lo que queramos ver, en materia de seguridad, en materia económica, ¿no? De salud, es decir, Haití enfrenta una crisis multidimensional profunda. Entonces, lo complicado es el tema del procesamiento de estas solicitudes, ¿no? Y que están rebasados los países frente a esto, ¿no? Está rebasado Estados Unidos y está rebasado México. Y entonces, el planteamiento general es qué hacer frente a esta crisis migratoria, a las limitaciones que se tienen en cuanto a la gestión de la misma, en un contexto donde, como comentaba el doctor García Griego, los liderazgos en Estados Unidos responden a sus bases electorales. Estamos frente a una batalla también de carácter político y donde la migración se convierte en parte de esa batalla política. Entonces, estamos en un escenario muy complejo en el caso de Estados Unidos y para el caso de México, pues sí pensar, como decía el profesor, en qué tanto nuestras políticas han sido y siguen siendo reactivas y no a partir de las propias necesidades del país vis a vis la posibilidad de pensar en algo más amplio e integral, Celia. Gracias, Yadira. Gracias. Pues sí, yo comentaría para agregar a lo señalado que siempre me llama la atención que cuando discutimos, conversamos sobre el tema en México, nos referimos a convenciones internacionales, acuerdos, protocolos, etc. Y en Estados Unidos pocas veces se habla del derecho internacional y más bien se habla del derecho interno. En este caso, yo subrayaría la Ley de Refugiados de 1980. Esta ley que se aprobó en 1980 durante la presidencia de Carter, ya terminando el último año de Carter, fue la primera vez que Estados Unidos incorporara la definición de Naciones Unidas de refugiado y planteara explícitamente la posibilidad de una política de asilo, porque antes de eso era meramente una decisión arbitraria presidencial con fines políticos, más que nada orientada a apoyar una política exterior anticomunista. Entonces, los refugiados de los años 50 fueron húngaros, los refugiados de los 60 fueron cubanos, y también por ahí algunos rusos judíos que protestaban su situación en la Unión Soviética. Entonces, a partir de 1980, en realidad, Estados Unidos se moderniza en lo que se refiere a la ley migratoria en relación a asilo y refugiados. Es esa la que es imperante actualmente, es la base jurídica interna estadounidense, en base a la cual se toman las decisiones que se han señalado. El título 8 justamente está referido a esto, a esa ley y esos fundamentos. Ahora, habría que recordar que el proceso jurídico norteamericano para tratar asilo ha sido muy complicado y muy disperso, muy heterogéneo. Una cosa es la situación de los migrantes que llegan a la frontera, los que aparecen en la noticia. Los que no han aparecido en la noticia son los decenas de miles de personas que llegaron antes, que cruzaron sin documentos a Estados Unidos, que viven en
Boston, que viven en Atlanta, viven en San Francisco, y que presentaron solicitudes que tardan hasta 10 años a veces en solucionarse, pero que después de una entrevista preliminar se consigue un permiso de trabajo, etcétera, para los familiares. Están bien ubicados por parte de los autoridades migratorias, saben quiénes son, y están en expectativa de que en una segunda entrevista se les resuelve la situación. Lo que también llama la atención es cómo la ley debe ser pareja en todas partes y para todos, eso lo sabemos, es lo ideal liberal de cómo debe funcionar la ley. La ley migratoria es una de las que más se dispara de esa norma en Estados Unidos. Entonces, el migrante que llega y que presenta su solicitud ante autoridades federales en San Francisco va a encontrar una situación mucho más holgazana, algo que le ayuda más, que le facilita más. En Atlanta, Georgia, va a encontrar lo opuesto, va a encontrar jueces migratorios que van a ser más duros en su aplicación e interpretación de la ley. Y en Boston tal vez en un punto intermedio. Y casi en todos los casos se requiere abogados, algunos de ellos trabajan por honorarios pagados por organizaciones sin fines de lucro, pero en otras ocasiones algunos migrantes se presentan por sí mismos, sin ningún abogado. Y obviamente que en esa situación es mucho más complicada y más difícil lograr el asilo. Sí. Bueno, si quieren, vamos a la coyuntura política actual que todos han mencionado y en la que, pues, Biden puede o no ser una vez más presidente de Estados Unidos, pero indudablemente el debate sobre lo que está sucediendo en la frontera, sobre la política migratoria, ya se convirtió una vez más en el centro de campañas políticas que ya inician y en las que Biden recibe críticas muy duras, desde luego, de los políticos republicanos, pero también de los demócratas que piensan que Biden no tiene una política eficaz para la seguridad de la frontera, como le llaman, border security, que nadie sabe bien qué es, pero nadie puede dejar de hablar de ella, nadie puede dejar de prometer que será una frontera más segura. A mí nunca se me va a olvidar que el presidente Trump, hacia el final de sus días en la presidencia de Estados Unidos, dijo abiertamente que él había ganado las elecciones gracias a su promesa de construir un muro que ya estaba, un muro que todos sabemos que nunca construyó más de 56 kilómetros, pero él mismo sabe lo poderoso que es ese mensaje. Es decir, a más de uno conviene hoy hablar de una crisis en la frontera, de una crisis migratoria. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Hay ahí o no? Y no sé si junto con esto, Manuel, lo que has mencionado, Manuel Ángel, ¿y dónde están los mexicanos en todo esto? ¿Dónde está? ¿Por qué desaparecieron del discurso? Ojalá que desaparecieran del discurso político, aunque no sea de la realidad, pero no sé, ¿qué vislumbran ustedes al respecto? ¿Cómo lo están viendo? Permítame aquí una intervención. La migración de mexicanos obviamente continúa, no se ha detenido, no ha desaparecido, pero sí se ha modificado. Y la modificación no es a raíz de la pandemia. La modificación viene desde hace aproximadamente 20 años, cuando, digamos, durante los años 90, los flujos de migrantes mexicanos a Estados Unidos llegaron a niveles increíblemente altos a nivel anual. Y a partir de aproximadamente 2003, 2004, empezaron a descender los nuevos ingresos, todavía eran altos, pero empezaron a descender los nuevos ingresos, y con un cúmulo de población de mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, muchos de ellos ya legalizados en estatus legal con familiares allá, etcétera, avanzando en edad, tenemos ya a inmigrantes mexicanos en la tercera edad allá que fueron a Estados Unidos para trabajar, que siempre vieron a Estados Unidos como un país ideal para su trabajo, para ingresos, etcétera,
pero que no lo veían como un lugar idóneo para una familia y más que nada para jubilarse. Entonces han empezado regresos de estas personas, sobre todo en tercera edad, no solamente eso, bastante fuertes, y con el solo hecho de que llegue a unos 80,000 al año, por ejemplo, con el descenso de los nuevos ingresos, se ha estancado la población de indocumentados mexicanos allá. O sea, sigue habiendo migraciones de indocumentados, tal vez de 100,000 al año, pero también hay regresos de personas que ya estaban allá, incluyendo en estatus de indocumentado y otros en estatus legal, y la población se ha tendido a nivelarse y no seguir creciendo. Sigue siendo relativamente grande la población, pero no ha aumentado a los niveles que vimos hace 20 años o hace 25 años. Entonces, con la crisis de los centroamericanos en la frontera, eso es lo que ocupa la página 1 de los periódicos, y no solamente lo ocupa por la realidad de la migración en la frontera, lo ocupa más bien por las declaraciones y la retórica pública electoral. Entonces, Biden sabe muy bien que uno de sus puntos débiles en su búsqueda de su reelección es la opinión que tengan algunos conservadores o personas del centro norteamericano, preocupación sobre la migración. Entonces, por esa razón, la cautela que hemos observado y algunas otras de las respuestas. En el momento que la crisis de los centroamericanos desaparezca y en algún momento va a descender, vamos a ver tal vez que regrese el tema de migración de mexicanos. Ahora, otro elemento, se olvida que hay un nuevo grupo de migrantes temporales, trabajadores agricultores desde México, de nuevas zonas migratorias de Puebla, de la parte del este de la República Mexicana, que no había antes. O sea, el programa llamado H2A, ha aumentado bastante en los últimos 15 años, y eso también significa una transformación de la migración de mexicanos. Entonces, por un lado, ha descendido los de nuevo ingreso de indocumentados, ha aumentado el flujo legal por otras vías y ha aparecido la migración de centroamericanos, lo cual hace que el tema de la migración de mexicanos no aparece en los periódicos, pero sí aparece en la frontera. De acuerdo. Es una gran respuesta, Manuel. Muchas gracias. Pero entonces, ¿me equivoco si digo que la migración de mexicanos a Estados Unidos no va a ser un tema de campaña? Digamos que el problema va a ser la seguridad en la frontera, como siempre. Sí. La seguridad, yo quería hacer un comentario. Así como en política se subraya el hecho de que la democracia le ponemos adjetivos. Sí. Creo que con la seguridad pasa lo mismo, porque se habla de la seguridad en la frontera, pero ¿seguridad para quién? Porque hay varias perspectivas de seguridad, y una que se olvida, pero que es la que reclaman muchas organizaciones, es la seguridad de las personas, en este caso, en movimiento. La seguridad pública de los contextos fronterizos, de los contextos de tránsito, de la migración, y está la seguridad nacional, que como decía la doctora Suárez, se planteó en el principio el temor del ingreso de terroristas, que nunca se comprobó, jamás. Entonces, creo que sí es importante en el análisis o en la discusión el que le pongamos un adjetivo a la seguridad de la que estamos hablando. Porque para las autoridades, pues se hace muy fácil decir la seguridad, y en el imaginario está flotando la idea de seguridad nacional, a veces seguridad pública, pero no seguridad de las personas. Voy a contestar aquí mi tocayo, y me va a salir lo norteamericano ahora en el comentario. Es cierto que no hemos comprobado ningún ingreso de terroristas a Estados Unidos hasta la fecha. No obstante, con el solo hecho de que crucen decenas de miles de personas sin ser detectadas, los servicios de migración norteamericanos, he visto algunos datos, ellos no se preocupan sobre los mexicanos, ni tampoco los guatemaltecos.
yucatecos, se preocupan de los yemeníes, se preocupan de los árabes sauditos, o sea, son pequeños números que se cruzan por la frontera de México, Estados Unidos. Y son esos casos que alguien llegue con un artefacto, etcétera, que puede ser problema. Esas son, porque me ha tocado revisar esas, y si tú eres autoridad migratoria de cualquier país, te va a preocupar que el hecho de que no está registrando todo el mundo que entra, y que en particular terceros, nacionales de terceros países, ahora tercero en otro sentido de la palabra, que puedan implicar problemas. Entonces eso sí sigue siendo una preocupación real, no es inventada esa. En la retórica la exageran, eso es otro. El imaginario político estadounidense, si no me equivoco, de lo que yo alcanzo a ver, una frontera segura es una frontera despejada. O sea, donde no sé, ¿no? Porque sí, eso es lo que sacan los medios y la convierten en una crisis. Paola, ¿querías decir algo? Sí, aquí me gustaría, bueno, agregar algunos puntos ya de discusión y coincido mucho con el punto de nuestro colega Manuel Ángel, sobre enfocarnos de nuevo en el punto de la seguridad nacional, ¿no? De hecho, el título 8, básicamente en su primer capítulo, está enfocado a la seguridad nacional, es decir, el tema de nacionalidad y extranjeros es un tema prioritario de seguridad nacional. Entonces, aquí sí tenemos que la visión, y una de las cosas más importantes que se ha discutido inclusive desde derechos humanos, y es la segunda cosa que también concuerdo con Manuel, es la cuestión de cómo se ha activado esta visión de seguridad nacional con derechos humanos. Y si nada, lo hemos visto desde la perspectiva de la migración de seguridad nacional, pues exactamente desaparece toda esta retórica que han denunciado ya los pues distintos organismos internacionales y sobre todo ONGs sobre violación de derechos humanos de lo que está aconteciendo en los Estados Unidos frente a los migrantes no documentados. Me parece que esta excepción que tiene Estados Unidos, que es como ellos plantean el tema migratorio, sí es muy diferente a cómo lo plantea México. Y aquí respondo un poco a la pregunta que nos hacía Celia, que cuál sería el papel ahorita de México frente a este problema. Y justamente México está tomando, y bueno, claro, como es un nuevo gobierno el que entró en el 2018, justamente cuando Donald Trump lanza estas feroces campañas en contra de migrantes, no solo mexicanos, sino centroamericanos, la posición de México es ser líder a nivel regional, no solo en una cuestión de cuestiones migratorias, sino también en una cuestión diplomática. De aquí que la discusión entre el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador en el momento de crisis del título 42, cuando se elimina esta declaratoria tanto del estado de emergencia en México como en Estados Unidos, porque sucedió solo con una diferencia de 2 días, en México el martes 9 y en Estados Unidos el jueves 11, que se levantó esta declaratoria. Aquí sí hay una precisión que me parece importante, que es la manera en la que ha cooperado México a nivel regional, por ejemplo, para atender casos de personas que están dentro del país, como cubanos y venezolanos, que no cuentan, que en el caso de los Estados Unidos, esos países no cuentan con relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, ¿no? En el caso de Venezuela y Cuba. Entonces, aquí creo que habría que hacer, ¿no? como una visión del papel que tiene México en la región de Latinoamérica y también la relación que tiene también como actor de América del Norte, ¿no? Que le corresponden 2 posiciones distintas, y creo que esta es la relevancia del papel de México, ¿no? Que tiene estos 2 compromisos, digamos, tiene un compromiso con la región de América Latina y también tiene un compromiso con la región de América del Norte por los tratados de libre comercio. Aquí yo solo precisaría que la parte, ¿no?, de derechos humanos ha sido una cuestión más de organización de la sociedad civil,
Y creo que esto se nota sobre todo en la forma en la que se va documentando. Si ustedes leen los periódicos, hay periódicos que realmente están haciendo una labor importante, ¿no? De documentar esta parte de la frontera. Creo que sí hay que hacer esta distinción del trabajo que hay en el gobierno y el trabajo que hay desde la sociedad civil para el avance de derechos humanos. Gracias, Paola. Yadira. Gracias, pues súper breve. A la pregunta de Celia sobre el tema de si la migración de los mexicanos va a estar en medio del debate de Estados Unidos a nivel político y en las próximas elecciones, pues a mí me parece que lamentablemente sí, México va a estar en el debate, irremediablemente va a estar en el debate por el tema de la cuestión de las drogas frente a la crisis del consumo de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos y el número de muertes que se registran, y en este contexto de pues la cooperación diagonal, también reproches que se han dado en el marco de nuestra complicadísima relación con Estados Unidos, que no hay que dejarlo de lado. Entonces sí va a estar ahí, y sí va a estar ahí en cuanto a también las narrativas sobre las personas migrantes irregulares y estos flujos de tráficos ilícitos transnacionales, donde pues el papel de las organizaciones transnacionales delictivas también es importante. Y también es importante porque sin lugar a dudas los datos también nos refieren a cómo, ¿no? Cuánto paga una persona migrante a estas organizaciones, no solo al coyote clásico, comillas, sino que toda la red de complicidades que se han generado. Entonces tenemos, por un lado, todo este tema de las preocupaciones sobre las redes de tráfico, trata de personas, más el asunto del tráfico de drogas, que sin duda va a tomar un lugar en los debates de Estados Unidos, los debates políticos de Estados Unidos, y en este sentido también se entiende pues estos anuncios que desde la administración de Biden se han hecho sobre el fortalecimiento de la seguridad de la frontera en el sentido de la seguridad nacional, incremento de presupuesto para las instituciones de Homeland, más mayor número de agentes, más esta narrativa sobre sellar la frontera y al mismo tiempo atender las necesidades de la crisis migratoria con una lógica que se señala que está orientada a los derechos humanos, pero que, como bien señalaba la doctora Suárez, pues ha también sido objeto de crítica de múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos por lo que implica. Ahora bien, retomando también lo que señalaba el doctor García Griego, es que sí hay una consideración en Estados Unidos sobre la posibilidad de ingreso de personas relacionadas con redes de terrorismo, que ahora toma cada vez más relevancia pensando en la crisis que se está viviendo en el tapón del Darién y en los registros que se están teniendo de las personas que llegan a esa área y pretenden transitar hacia Estados Unidos, porque justo pues las noticias dan cuenta de múltiples nacionalidades y dentro de estas se señala la posibilidad de que ingrese un terrorista. No estoy diciendo que sea una condición directa ser miembro de una organización terrorista si perteneces a estas nacionalidades, pero a lo que me estoy refiriendo es a estas preocupaciones que en Estados Unidos tiene el sector de inteligencia y los agentes migratorios sobre el tema de la posibilidad de ingreso, que tampoco Canadá está exento y podremos discutir muchísimo y muy amplio sobre eso. Y cierro señalando el tema del papel de México en América Latina, el pretendido papel de liderazgo de México en América Latina, que sería objeto de otro gran debate, otro webinario en el marco de estos espacios de Comexi, porque lo que hemos visto en los últimos tiempos ha sido realmente un tema muy complejo, ¿no? La aplicación de principios y el señalamiento del presidente de México sobre el principio de política exterior de no intervención en ciertos casos, y una serie de crisis diplomáticas como la que hoy estamos viendo con Perú, que en realidad no refieren a un liderazgo de México, sino a un papel de México muy vinculado a la forma en que el presidente ve su papel, uno, y dos, y lee el contexto y se posiciona a partir de su propia visión, que es el caso de Perú, y podemos hablar también de Nicaragua
y de otros casos en América Latina. Entonces, a mí me parece que sí hay también acá brechas en cuanto a la narrativa, y cierro señalando que no hay que olvidar los reclamos del gobierno de Guatemala y de El Salvador sobre el tema de la protección de sus ciudadanos transitando por México, y lo acontecido en, lamentablemente, el incendio de la estación migratoria, donde también se tardó mucho tiempo en la gestión del tema de la repatriación de los cuerpos. Entonces, sí tenemos varios problemas que discutir alrededor del tema del pretendido liderazgo de México. Muchísimas gracias, Celia. Gracias. ¿Alguien tiene algo que agregar aquí o puedo yo? Hacemos a preguntas. Tengo la impresión de que antes de pasar a preguntas en unos minutos, ya hay varias, de que sí se está regionalizando no solo el fenómeno de la migración y las solicitudes de asilo, los solicitantes de asilo, sino también las respuestas. Y eso me da confianza o esperanza que podamos empezar de verdad a construir una región con distintas posibilidades para albergar estos flujos de personas, este movimiento de personas que no vemos que vaya a parar, independientemente de que los mexicanos más o menos se han estabilizado, lo cual es una buena noticia. Y bueno, ya veremos si los migrantes mexicanos salen a colación. Lo de las drogas ahora lo vemos que está en las preguntas, pero ¿tendrían ustedes esa impresión o me equivoco horrible? ¿No empieza a construirse ya una serie de respuestas regionales a un problema regional? Yo veo una gran dificultad, como puede ser el caso de la iniciativa que el gobierno mexicano impulsó en colaboración o con el apoyo de la CEPAL, de generar un plan de desarrollo para el sur de México y los países de Centroamérica, principalmente los del norte, con la idea de tener un impacto sobre la migración. Yo no he visto formalmente ninguna evaluación de qué pasó. La noticia es que la situación regional es tan heterogénea que creo que no hubo respuestas de los supuestamente interesados, que serían los países de origen. Es muy difícil. Las coyunturas políticas en cada país son muy diferentes. El caso de Bukele, que reaccionó a la postura del gobierno mexicano, pero después algo pasó. El caso de Guatemala es dramático porque es un tema de corrupción tan generalizada que ninguna iniciativa de ayuda o de cooperación externa puede prosperar fácilmente. Y en Honduras, pues fue el cambio de gobierno, entonces apenas le ha costado mucho a la presidenta salir de esa transición difícil de un presidente acusado de narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo difícil, no soy experta en relaciones internacionales, pero veo que hay un problema regional para conformar respuestas regionales. Además decir quizá, Manuel Ángel, que el programa de desarrollo integral o el proyecto de desarrollo integral en efecto no ha volado, y la razón no es tanto que los gobiernos centroamericanos no se hayan interesado. De hecho, ellos presentaron sus propuestas para que se integraran en ese plan. El gobierno mexicano inició, claro, se atravesó la pandemia, una respuesta todavía muy pequeña para impulsar sus propios programas para exportar jóvenes construyendo futuro y sembrando vida en dos de estos países por lo menos. Pero la verdad es que no ha llegado el dinero estadounidense todavía. O sea, es un plan que está ahí. Estábamos esperando $4,000 millones. Yo tengo la impresión de que no han llegado, y en efecto, pero no es falta de interés de Centroamérica, ni que simplemente no ha habido los recursos, y la pandemia, desde luego, que paralizó mucho la llegada de personal de USAID o de la Agencia Mexicana de Cooperación. Bueno, es mi impresión.
Si quieren, entonces pasamos a las preguntas y respuestas. Yo pensaba cuando decía de regionalizar, pues que ya tenemos centros de ¿cómo se llama?, de procesamiento de solicitantes de migrantes, pues en Colombia, ya tenemos algo en Guatemala, especie de tercer país seguro en algunos de ellos sin que se haya firmado ningún acuerdo, las está como descentralizando el manejo de estos grupos. Entonces pensé, poco a poco nos lo tenemos que repartir, o sea, ni Estados Unidos va a quedarse con todos, ni México, ni no hay país que pueda. O sea, habrá que construir una respuesta regional, de eso sí estoy convencida. Bueno, vamos a las preguntas. Yadira, ¿quieres tú tomar algunas? Leo algunas, tú dime. Pues, si te parece bien, lo puedo leer la primera para nuestros panelistas y Perfecto. vamos desahogándola. La primera que nos hicieron llegar dice, ¿por qué México recibe a los migrantes y no negocia Estados Unidos directamente con los países originarios de las personas migrantes? Pues básicamente todas están abiertas para nuestro grupo de expertos, entonces, quien quiera responder. Sí, hay situaciones, bueno, en el caso de la protección que se da en México a refugiados y asilados, pues es una cuestión por carácter humanitaria. En algunas condiciones, de hecho ya se estaba relatando por la doctora Toro, ¿no?, que hay la posibilidad pues de ampliar estos espacios ya a Guatemala, a Colombia, donde se puedan poner oficinas para que las personas que están aquí en México no estén esperando las audiencias y las comparecencias. Eso es una de las partes que está proponiendo el título 8. La otra cuestión es que tiene que ver también con esta parte de México y sus relaciones diplomáticas, ¿no? Muchos de las personas que vienen sobre todo de países como Cuba y Venezuela no pueden permanecer en el suelo estadounidense. Hay un proceso especial para ellos que les impide el establecerse ahí hasta que ya haya una resolución. La única manera para que connacionales o nacionales de estos dos países, principalmente Cuba y Venezuela, puedan mantenerse en la espera de un asilo y un refugio, es básicamente esperar en México. Entonces, aquí México sí juega un papel importante para ayuda humanitaria para estos dos grupos, tanto de Venezuela como de Cuba. Bueno, esas serían algunas acotaciones que yo daría, ¿no? El caso de Centroamérica, pues sí es distinto. Solo agregar quizá que cuando se trata de solicitantes de asilo, la ley prohíbe, la ley estadounidense, que se regrese, y la ley internacional, al país del que está huyendo porque teme por su vida. Eso no se puede hacer, o sea, no los puede regresar al país del que vienen si son solicitantes de asilo. O bueno, lo puede hacer, pero violando leyes de manera flagrante. Voy a la que sigue. Ha habido algunas veces en Estados Unidos intentos por vincular el tráfico de drogas con los migrantes. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Consideran que esta narrativa seguirá su curso en el marco de las próximas elecciones presidenciales? Bueno, Yadira ya ha dicho que... Sí se ha alegado, y sabemos que la Liga no tiene fundamento, pero como es atractivo el tema para la base política de algunos políticos, seguirá dándose. Y la única respuesta es la que puede dar el gobierno en curso, de decir qué es lo que está haciendo en relación al narcotráfico y la migración, y tratar de desvincularlos, que es lo que yo creo que sucede. Sí, claro. ¿Cómo ven la cooperación en el manejo de flujos migratorios en tránsito en México con el Instituto Nacional de Migración paralizado? Un poco lo que decía Manuel Ángel, sin recursos y sin perspectiva de derechos humanos. Manejo la frontera. Bueno, la carencia de recursos es algo ya tradicional, y esta situación reciente lo que hace
es generar una crisis mayor, porque evidentemente los flujos no se han detenido, ya no son caravanas, pero el flujo sigue, las expectativas de la gente de poder cruzar permanecen, y por un lado, el instituto tiene esos problemas, cerraron una gran cantidad de estaciones migratorias, que no albergues, como dijo un funcionario en las noticias. ¿Por qué la cerraron? ¿Por falta de recursos? La cerraron por por todas las críticas y recomendaciones que emergieron ahora con el incendio, porque ya, como lo documentaron en el diario Reforma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había hecho, si no me equivoco, 3 informes previos. Y digamos, la Comisión de Derechos Humanos, que sabemos que en la situación actual no es digamos, una crítica del gobierno, sino por el contrario, en estos informes señalaba las deficiencias, los problemas de seguridad, etcétera, para las personas, y una serie de recomendaciones. El instituto no hizo caso, y ahí está, el incendio vino a sacar todo eso a luz. Entonces, una de las reacciones que hubo fue cerrar no todas, como 30. Y ahora inauguraron una nueva ya en Ciudad Juárez, supuestamente tomando en cuenta todas esas recomendaciones. Y la otra cara de la moneda es la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que ha sido históricamente un patito feo en los presupuestos. Entonces, cuando decía una de las colegas sobre que están rebasadas las instituciones de calificación, de atención a las solicitudes de refugio, pues es cierto. Creo que la COMAR, como ha logrado sobrellevar la crisis, es con los apoyos que recibe principalmente de la ACNUR y de la OIM. Así es, así es. Vinculado con eso, alguien pregunta qué hacer con el Instituto Nacional de Migración. ¿Tiene reforma? ¿No? ¿O crear otra cosa? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es una pregunta de Gerardo Arriola. Yadira, si quieres otra pregunta. Sí, claro que sí. Precisamente nos pregunta la embajadora Layú que si alguno de los ponentes sabe si, como parte de la Ley de Infraestructura aprobada por el Congreso de Estados Unidos, cuántos fondos se aprobaron para mejorar la infraestructura de la frontera México-Estados Unidos y sus implicaciones para la migración. Si alguien tiene el dato sobre los montos asignados y estas implicaciones. Esa ley de infraestructura lleva muchas páginas. Debería haberme anticipado esta pregunta y averiguarlo, pero no sé la respuesta. Me imagino que ha de tener algo al respecto, pero sus montos no los conozco. Sí, no, yo tampoco conozco los montos. Le he dado seguimiento a los anuncios sobre el tema de el fortalecimiento de ICE y de agentes y demás, más apoyos y más recursos para la frontera, pero no específicamente en la parte de infraestructura, donde también pues se trata de mejorar todas las capacidades para la gestión incluso del comercio, pero no tengo el dato tampoco, Paola. Sí, habrá que revisar justamente para esta pregunta que es muy precisa el presupuesto anual de la administración de Joe Biden para ver cuánto fue el monto que se autorizó, si hay algún cambio con relación al año anterior y sobre todo ver si el siguiente año, no este año, el 2023, sino el 2024 hay un cambio grande en este presupuesto. En general, en términos de infraestructura en la frontera se habla de abrir puentes, ¿no? De mejorar el paso, el tránsito al comercio, pero no estoy segura tampoco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Ven? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos, Yadira, ¿no? No tenemos más preguntas del auditorio que nos acompaña en el webinario y me parece que podemos dar paso a una ronda de participaciones por parte de nuestros panelistas de reflexiones finales que quisieran vertir en este
en el marco de este tan enriquecedor intercambio de ideas. ¿Qué te parece, Celia? Me parece muy bien. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañaron en esta mañana y desde luego a nuestros comentaristas y ponentes de hoy. Si quieren tomar 2 minutos para concluir algo que hubieran querido decir que no fue posible, quizá empezar con Paola. Sí, claro que sí, Celia. Bueno, pues antes que nada agradecerles a todos ustedes y los escuchas por estar presentes en este webinar. Me gustaría hacer nada más una conclusión con base en la pregunta última que nos dio una de las personas del foro, que es la manera en la que México pues está posicionado actualmente sobre el tema migratorio, pero sobre todo la acción que tienen algunas de sus agencias. Creo que en México, también los Estados Unidos, debemos de buscar, tanto como sociedad civil como la parte de gobierno, las áreas prioritarias que deben de ser revisadas sobre todo y mejorar el entorno en el cual hemos estado discutiendo todas estas políticas. Si bien los procesos políticos hacen controversial muchos de estos títulos, como el título 42 y el título 8, es necesario sentarnos con cabeza fría y pensarlos más en el tipo de vulnerabilidades que generan a veces las políticas públicas que se desarrollan por los gobiernos, tanto el mexicano como el estadounidense. Aquí me gustaría, bueno, pues hacer mención del caso de Ciudad Juárez, que finalmente es uno de los casos más dramáticos que hemos vivido nosotros en la política pública y sobre todo de instituciones, y que valdría la pena hacer una revisión mucho más profunda de lo que sucedió y de lo que ha sucedido y de las consecuencias que pueden tener este tipo de eventos para nuestras relaciones diplomáticas con países como centroamericanos como Guatemala. Y bueno, básicamente esa sería una reflexión profunda, ¿no? Que yo creo que es parte de nuestro análisis y sobre todo de nuestra posición actual como país de tránsito y de recepción también de migrantes y de refugiados y asilados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola. Solo decir una cosa que quizá le pueda servir a Manuel Ángel. Llegó una última pregunta que me parece muy interesante. Si en vista de lo que ha ocurrido en los últimos años, existe la posibilidad de que en México surja un fuerte movimiento anti-inmigrante, un movimiento xenófobo, etcétera. Bueno, Manuel Ángel, ¿quieres decir una última, concluir alguna? Sí, bueno, algo que ya, digamos, anticipamos de alguna manera, es que todas estas iniciativas reactivas ante la crisis actual hay que ponerle como mucha atención, porque pensamos que los tiempos son, podríamos decir, responden a procesos y consideraciones burocráticas que se entienden, ¿no? Pero sobre todo en el contexto en que se dan, como la creación de estos centros, la aplicación para pedir las citas, etcétera. Pero también el enfoque humanista es el de que, al lado de eso, tenemos que pensar qué pasa con esa gente, porque esa gente pues, está en el limbo, pero en un limbo además de vulnerabilidad profunda, porque si no está claro, digamos, cómo el país que está saliendo a apoyar, que es el caso de México, la recepción de esas personas, tiene que tener los recursos para atenderlos, si no, es como obvio, pero no está en la consideración. Yo oigo los discursos de los funcionarios y no aparece ninguna mención, estamos haciendo las gestiones, etcétera. Y sobre lo que decías del plan de desarrollo, efectivamente los países hicieron sus planes, pero también la estrategia era conseguir recursos, no solo de Estados Unidos, sino también de la comunidad internacional. Y eso falla ante las calificaciones que tienen de los países. Porque ¿a quién le van a dar esos recursos? Para que se los roben, ¿no? Entonces, esa es la razón finalmente, ¿no? O sea, puede haber planes porque los funcionarios son creativos, imaginativos, o además saben lo que hace falta, pero si no hay recursos, pues de nada sirve. Como última observación, yo quisiera agradecer
a todos los participantes, Manuel Ángeles, en particularmente por habernos llegado como bateador pinche y emergente. Y mencionar también al público que este grupo de estudio y reflexión tendrá una próxima sesión sobre la población latina en Estados Unidos y la pandemia, lo de COVID-19, cómo ha afectado ciertos grupos en Estados Unidos. Y con eso cierro yo mi comentario. Muy bien. Pues bueno, si quieres decir algo, Yadira, vamos cerrando también nosotras. Muchísimas gracias, Celia. Una reflexión a propósito de la intervención del profesor tiene que ver precisamente con esta necesidad de conciliar, a propósito de lo que señalaba Manuel Ángel, ¿no? De conciliar y atender también el lado humano y las necesidades de estas personas que están saliendo de sus países buscando una mejor condición de vida. Y en este sentido, pues sí, resulta un círculo vicioso o es perverso que mientras endurecen todas estas reglamentaciones para otorgar el asilo por parte de Estados Unidos, a pesar de que ha abierto más cupos para, por ejemplo, todas las nacionalidades que ya se mencionaron, particularmente venezolanos, nicaragüenses. Esto lo que genera son incentivos para que la gente no busque o opte por la migración irregular. Es decir, en el momento en que saben que es muy difícil acceder al tema del asilo, pues se opta por la migración irregular. Y entonces también ahí tenemos esta problemática relacionada con sus derechos humanos y la protección, donde pues idealmente se tendría que buscar este equilibrio entre las preocupaciones de seguridad nacional con el cuidado de las personas. Decir también que el caso de Colombia, cuando empezó a recibir migrantes venezolanos, puede ser un referente. Yo tuve la oportunidad de revisar un trabajo de tesis en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que se hizo a propósito del tema de la recepción colombiana. Y recuerdo muy bien que en ese trabajo la alumna señalaba algunos elementos de la respuesta inicial colombiana que incluía, bueno, pues la protección, tratar, o sea, cumplir con todo el tema de los compromisos internacionales y ver la manera de poder integrar a esta población a la dinámica nacional. Entonces, ser más creativos, buscar alternativas, pensar en cómo se atiende tanto desde una perspectiva donde necesariamente tenemos que cooperar a nivel regional, como no lo sé, porque como bien se ha señalado aquí, las condiciones son muy complicadas, pero también pensar en cómo atender estas necesidades de las personas migrantes para también frenar en determinado momento este ascenso de la xenofobia, de la discriminación contra ellos, que es una realidad si no se atienden estas dinámicas, ¿no? A propósito de la pregunta. Y bueno, pues cierro simplemente agradeciendo profundamente todas las facilidades y el entusiasmo que el doctor Manuel García Griego, como coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Mexicanos en el Exterior, y la doctora Suárez tuvieron para la organización de este evento, agradeciendo en nombre de la coordinación del Núcleo de Relaciones Exteriores de Comexi, pues su atención y sin duda, pues invitarlos a seguir todas las actividades que realiza el Comexi en el marco de esta iniciativa de los núcleos de estudio, no sin antes, pues decir nuevamente, Celia, que te agradezco muchísimo todo el apoyo y las facilidades, al igual que agradecer al equipo de Comexi que atrás de cámaras nos ha acompañado durante todo este tiempo para la organización y para el desarrollo de esta actividad académica. Que tengan ustedes un excelente día. Celia, te regreso la voz. Muchas gracias. Igual agradecer a Comexi, era lo que iba yo a hacer ahora, y desearle al profesor Andrés Jiménez una pronta recuperación. Esperamos tenerlo con nosotros pronto. Muchas gracias.